Bueno, los saludo de vuelta para que queden registros. Buenas noches, es 14 de junio y vamos a compartir un encuentro de Torah de Shmot. Estamos empezando un capítulo nuevo hoy, si mal no recuerdo, así que vamos ahora a compartir el texto del capítulo 29, donde tenemos que iniciar el encuentro de hoy. Hay mucho corbán, mucho sacrificio, algunas cosas vamos a dedicarle un poquito más, otras cosas vamos a ir un poquito más rápido, pero hay un par de temas que me quiero detener para que hablemos hoy de este capítulo. Y esta es la cosa que habrás de hacerles para consagrarlos, para servir ante mí. Toma un novillo joven y 2 carneros sin defecto, y panes ácimos, y tortas ácimas amasadas con aceite, y hojaldres ácimos untados con aceite. De harina de flor de trigo los harás, y las pondrás en un cesto, y los acercarás en el cesto junto al novillo y a los 2 carneros. Y a Aarón y a sus hijos habrás de acercar hasta la entrada de la tienda de reunión cuando los hubieres purificado con agua. Bien, ¿qué es todo esto? Nosotros salimos de Egipto, de la esclavitud, empezamos a marchar, llegamos al monte Sinaí, Moshe sube y empieza a recibir indicaciones. Y algunas indicaciones tienen que ver con la construcción de un lugar sagrado y otras indicaciones tienen que ver con los Kohanim, con las personas que van a oficiar y van a conducir los rituales. Entonces tenemos Torah, Mishkan y Kohanim, como un triángulo que debe conducir los destinos del pueblo de Israel. Está entrando mucha gente ahora, pero es que... Entonces, hay una Torá, que es conocimiento, que es sabiduría, y que es alajá, que es ley. Hay un Mishkan, que es un ámbito, un lugar físico, y hay personas, sacerdotes. Bueno, si bien uno podría usar su parte racional y analizar cada uno de estos componentes, ¿saben cuál es el desafío más complejo? La articulación de todo esto. Cómo entender que la ley, que la Torá, no es abstracta. La Torá es para la vida de la gente. Que el Mishkan, el lugar donde se va a ir a rezar, donde te vas a encontrar con Dios, no es un lugar, es tu vida. El lugar es donde vos vivís, donde vos pasás parte de tu tiempo, no porque duermas ahí, ¿sí? Porque tu vida está construida de momentos, y algunos momentos significativos de tu vida los vas a pasar ahí. Y los Kohanim no son trabajos, o no son roles, son con quienes vas a interactuar para construir tus momentos, para cumplir con lo que dice la Torá. Entonces el desafío de estos conceptos es lograr que se crucen y que funcionen. Es como que vos tengas una familia y pienses por un lado la casa, y por otro lado a tus hijos, y por otro lado cómo te gusta a vos que las cosas se hagan en tu casa. Pero tu desafío no es ese, tu desafío es que las prácticas, costumbres y normas de tu casa sean aceptadas por tu familia, y cuando compartan tiempo en la casa, todo eso fluya y sea lindo. Bueno, ese va a ser parte del objetivo de la Torá de ahora en adelante. Cómo ir articulando, entrelazando esas cosas. Y entonces acá, algo que ya habremos hablado, pero que es central, está la idea de que para que la gente se apropie de un lugar y tenga una experiencia espiritual significativa, además del vínculo entre el lugar, la ley y la persona, aparece un elemento que va a juntar todo. Ese elemento se llama, se los digo en Yiddish, Morphi.
comida. Acá tiene que haber algo que sea una actividad que te permita unir todas esas santidades. Y la comida es lo que te permite unir todas las santidades esas. En el lugar, con la persona, con la Torá, todo está puesto en la comida. Entonces van a ver mucho detalle de cómo se hace el sacrificio y cómo se hace el pan y cómo se hace el aceite y cómo se hace esto y aquello y lo otro. Pero todo en el fondo lo que quiere es preparar un momento espiritual. Y eso se va a lograr con toda esa combinación que venimos acá describiendo. Cuando hablamos de comida, hablamos básicamente de vino, hablamos básicamente de pan y hablamos básicamente de carne. La mayoría de las comidas va a tener que ver con algún tipo de combinación de esto. Con el pan con forma de pan o con forma de tortas. Con la carne en forma de carnero o de ternero o de un animal que se ofrenda. Y el vino más adelante va a adquirir como un lugar central en toda celebración. Por eso, en nuestro texto, tenemos aquí a la combinación de Aarón y sus hijos en el lugar, purificados por agua. Me olvidé ese detalle que lo retomo, con todas estas cuestiones de comida y alimentación y demás, y dentro de la persona habíamos visto el tema de la ropa que viene ahora. Pero me olvidé del detalle, es que cada una de las prácticas espirituales que quieren impactar y que quieren que vos te las grabes, tienen que tener una preparación previa. Si yo te digo a vos, vamos ahora a rezar, y ya lo hacemos directamente, no voy a lograr impactar. Porque vos no podés cambiar de chip y ponerte a hacerlo. Entonces, como la tradición judía entiende eso y la espiritualidad lo entiende, te propone siempre un acto de preparación para la vivencia de un momento importante. Entonces, les voy a dar un ejemplo. La novia se va a casar con el novio. ¿Cómo hace la novia para empezar a conectar con ese momento mágico de la jupa y del casamiento? ¿Qué tiene que hacer previamente? Tiene que ir a la mikve. La mikve es importante porque hace que la novia ya empiece a prepararse y llegue a la jupá con el recorrido espiritual justo y a punto para el momento que va a vivir. Entonces, cada una, por ejemplo, bueno, empezamos con la energía. Vas a hacer un pesaje en tu casa. Entonces, primera noche, seder, entonces te dicen, ¿hacés seder primera noche? No. ¿Qué te dicen? Primero limpia tu casa, ocupate de limpiar todo. Una vez que terminaste de limpiar todo, dejate unas miguitas, porque ¿sabes qué? Si limpias, te cansás, te agotás y pensás en la limpieza, entonces no puede terminar la preparación con la limpieza. Entonces dices, ¿sabes qué? Limpia todo y después guardate unas miguitas. Y entonces cuando terminaste de limpiar todo, estás más tranquilo, juntá las miguitas, ponlas al fuego, quemalas, liberate de todo el hametz, de todo lo que le en tu casa, y a la noche hace el ser de pesa. Entonces tuviste un acto espiritual de preparación que no fue solamente limpiar la casa, y entonces llegás al ser ya con espíritu para lograrlo. Entonces el Cohen no puede entrar, vení, vamos a oficiar, dale, vení, hacete un asadito. Entonces la preparación en este caso es la mikve. Tiene que pasar por el agua, como dice el texto, tiene que ir a la mikve, y tiene que estar listo y preparado para ese momento. Qué vergüenza, esto quedó filmado, grabado y va a estar en YouTube. Y bueno, se luego en el Zoom no contagia nada. Entonces, por eso me parece tan importante entender la lógica del movimiento hasídico con estas cosas. ¿Se acuerdan los hasidim? Un hasid es un piadoso. Un movimiento que, si bien hay un movimiento hasídico del siglo II en Alemania,
es otro. Este es del siglo XVIII, en Polonia, Rusia, en Ucrania, lugares que hoy están con algunos quilombos. Y en ese lugar nace este movimiento, y una de las cosas que quiere hacer es, entendiendo a la perfección esto que les acabo de contar, agregarle a las prácticas judías que no tengan una preparación adecuada, la preparación adecuada. Entonces, una persona dice, tengo que rezar. Bueno, dale, rezá, arranca. El dice, no, pará. Cantemos unas melodías, entonemos unos salmos, preparémonos, hagamos unos ejercicios de preparación para que cuando empiece la tefilá, yo ya esté preparado y pueda vivir y aprovechar la tefilá ya con más conexión. Y de alguna manera, entonces, el hasidismo te extiende, te agranda las mitzvot, pero lo hace con el objetivo de que tu vivencia sea más fuerte, más intensa, más significativa. Por eso el Cohen acá, que se va a preparar para una vivencia con comida, con la gente, con el rezo, con el encuentro con Dios, con lo espiritual, tiene que prepararse. Entonces va a la mikve previamente. Una vez que hace eso, tomarás los ropajes y revestirás a Aarón con la túnica y con el manto del efod y con el efod y el turbante, y tomarás el óleo de unción y vertirás sobre su cabeza y lo ungirás. La primera parte es todo lo que estuvimos hablando hace poquito. ¿Se acuerdan que vimos toda la vestimenta del Cohen con todo lo que eso implicaba? Bueno, ya dedicamos bastante tiempo. Entonces se prepara la mikve, se viste con todo lo que hablamos, pero como está inaugurando el rol de esta gente, de los Kohanim, cuando digo esta gente, los sacerdotes, como está inaugurando ese rol, le agrega un condimento que solo va a ser la primera vez, que es ungirlos con aceite. Les recuerdo por las dudas que la palabra ungido en hebreo se dice Mashiach. El Mesías que estamos esperando es otra cosa que el ungido. Y se ungía en la antigüedad a los Kohanim y a los reyes, al poder religioso y al poder político. Tanto los Kohanim como los reyes, en el inicio, solamente en el comienzo de su gestión, son ungidos. Y como acá se están preparando para ser los artífices de la tarea del Mishkan, cuando estén listos se van a bañar, se van a vestir y le van a tirar aceite para ungirlos. Les recuerdo, por las dudas ya lo veremos, pero que el aceite tiene muchas connotaciones, pero básicamente tiene la connotación de un bien suntuoso y especial. Shemen, en hebreo, aceite, es caro. El aceite es un bien muy caro en la antigüedad, porque tiene mucho trabajo manual, hay que elegir el producto bien, triturarlo bien, producir el aceite, requiere tiempo de elaboración y producto, materia prima cara, es un producto caro. Les recuerdo que Shemen puede venir de la palabra Shmone, comparte de raíz con la palabra 8, y 8 es trascendencia. ¿Se acuerdan que 7 era completo? 8 es más allá. Y el aceite te vincula con todo lo trascendente, por eso el Mashiach, por eso los reyes, por eso los Kohanim. ¿Por qué en los Kohanim y los reyes hay trascendencia? Porque son cargos hereditarios. Vos ungís a un Cohen y va a ocupar ese espacio el Cohen, el hijo, el nieto, el bisnieto, trasciende la vida del Cohen. Vos elegís un rey, era hereditario. Vos ponés un rey, después va a reinar el hijo, el nieto, el bisnieto. Entonces hay trascendencia, y por eso el 8, o el shmone, o el aceite, el shemen, para hablar de esa trascendencia. Por eso los rabinos no nos ponemos aceite, salvo que estemos comiendo una ensalada y elijamos oliva. Pero si no, no va. Sí, Eva, se transmite en la Kohanut y el reinado eran transmisión de hombre a hijo, de papá a hijo o hija, a los dos. Tenían funciones distintas, pero la herencia es del padre a los hijos, no de la madre. Como era el judaísmo en la Torá, como ambas instituciones son de la Torá, el judaísmo en la Torá se transmitía de padre a hijo.
El cambio a la madre es talmúdico, no es de la Torá. Y por eso es que hay La hija Kohanim, la hija de un Cohen, no transmite. sí, porque se casaban entre ellos. Entonces un Cohen se tiene que casar con una mujer de su propia tribu para poder transmitir. Pero si lo que transmite es el padre, pero se casaban entre ellos. Ok. Y si la hija es hija de un Cohen, ella también es de la tribu de Cohen. Y también tiene los privilegios de ser Cohen. Karina pregunta si el vientre judío es del Talmud. Sí, el vientre judío lo cambia el Talmud. No está explicado por qué, pero se deduce claramente que empieza a haber guerras, violaciones, desapariciones. En una época donde no hay ADN, la única certeza es quién es la madre. Y la que va a educar al hijo es la madre. Y la que tiene el contacto tan previo y tan intenso es la madre. Entonces, claramente hay un... Alguien pone que no se siente bien y que está medio enferma, pero no sé quién es, para saber quién está enfermo. ¿Quién es el que se retira porque se siente mal? ¿Mónica? Sí, sí, Ah, perdón. estabas con un número y no sabía quién eras. Bueno, que te mejores, que estés bien pronto. Bueno, entonces, perdón, les decía que lo del vientre se cambió seguramente por eso. Y hoy en día hay una pelea interna del mundo mazortí. El mundo reformista permite que el hijo de padre judío sea considerado judío en general. El mundo ortodoxo prohíbe que un hijo de padre judío solamente sea considerado judío porque sea hijo de padre judío. El mundo mazortí todavía lo prohíbe, pero ya tiene cada vez más rabinos tomando postura de querer cambiar esta decisión y hacerla inclusiva. Y decir que judío es hijo de padre y o madre judía. Que sea con los dos o que alcance con uno solo de los dos. Eso es lo que están peleando. Todavía no se aprobó, todavía no se permite, por ahora no es así, pero sí sepan que está esto como discusión fuerte de mundo, cuando digo el mundo mazortí, hablo de la asamblea rabínica, ¿sí? No es que pasa en la vida. En esos micromundos es uno de los temas que se discute, se debate, para proponer un cambio. Bien, entonces, tomarás el óleo de la unción y lo verterás sobre su cabeza y lo ungirás, y a sus hijos acercarás y los revestirás con túnicas, y los cenirás a ellos con el cenidor, a Aarón y a sus hijos, y los tocarás con las mitras, y habrás de ser para ellos el sacerdote por deber perpetuo, e investirás a Aarón y a sus hijos. Fíjense que dice deber perpetuo y no derecho perpetuo, ¿sí? Lo que está queriendo decir esto, el texto, es que ser Cohen no es para tu beneficio, es para servirle al otro. Como hablábamos siempre del tema del liderazgo en la Torá, liderazgo no es, ahora me atienden a mí porque soy el líder, es liderazgo de servicio. Soy líder y por lo tanto tengo responsabilidades, tengo compromisos, tengo que hacerme cargo de una tarea y de un rol. Y eso es la función del Cohen. Porque siempre a la gente le gusta pensar, el Cohen es el primero que sube la Torá, el Cohen es el que tiene el privilegio de comer los sacrificios en la época. No, el Cohen tiene la tarea de servir al pueblo. Y como hace todo eso, recibe a cambio algunas cosas. Pero no es un privilegio, es un deber. Es una tarea que es sagrada y que es un privilegio hacerla. Pero es un privilegio aceptar un deber sobre mí. Cari pone muy revolucionario lo que está pasando hoy con el método Mazortí. Sí, súper. Es producto, es una presión sociológica, no es una demanda intelectual. No es que uno se sienta a discutir y a pensar qué sería mejor. Esto es producto
de la cantidad de matrimonios mixtos y la necesidad de incluir a los hijos de matrimonios mixtos sin que nadie se sienta expulsado, excluido o que encuentre excusas para no sumarse. Y es una realidad que nos toca convivir todo el tiempo y por eso esta presión de cambio de tantos rabinos. Después Armando pregunta, ¿la Neyamá acepta estos cambios? No sé a qué te referís, Armando, si a que sea hijo de padre, de madre, no entiendo la pregunta. Si tenés ganas. Sí, la Neyamá siempre es a partir de la madre judía. Y si acepta también padre judío, hay que preguntar a la Neyamá si la Neyamá está de acuerdo. ¿Y vos cómo Es una sabés, pregunta Armando, mística. vos cómo sabés que la ¿Cómo? Neyamá de la madre es la que le da el judaísmo al bebé? No sé, siempre es lo que los rabinos dicen. Si Pero yo te el pregunto, judío si tiene fuera madre así, judía, si fuera así, sí. ¿qué pasa con el hijo de Abraham? Porque Abraham fue el único que Dios llamó. Eso no lo sé, esa es mi pregunta. Se cambian las leyes acá en el planeta Tierra, hay que saber si en el mundo espiritual las cosas obedecen esos cambios. Pero la ley la cambió el Talmud. No se cambia ahora. La ley cambiada por el planeta Tierra se da cuando se saca la patrilinealidad. Por eso, pero entonces todos La los hijos de respuesta se padres resuelve judíos, muy fácil. Se supone que la Neyama es lo que uno hereda del padre y de la madre al mismo tiempo. Por lo tanto, con que uno sea judío, recibe su Neyama, que además, en nuestra concepción, y esto hay rabinos de un lado y del otro, el judío y el no judío tienen Neyama, tienen alma. No cambia. Lo que cambia es lo que vos haces con tu Neyama. Si sos una persona que cultiva y cuida su Neyamá en una vida espiritual, va a ser una Neyamá desarrollada. Si sos una persona que no hace eso, aunque tengas padre y madre judía, tu Neyamá va a estar en el nivel básico. Y si vos sos una persona que tiene un desarrollo espiritual, no importa qué madre o padre tuviste, desarrollaste tu Neyamá y le hiciste crecer. Entonces, en nuestra concepción, no hay nada racista y no hay nada exclusivista del mundo judío. Quiero que lo sepan. Yo sé que hay rabinos que no piensan así. Quiero que sepan que el Tania, ¿saben lo que es el Tania? El Tania es el libro que escribió el fundador de Chabad, explicando su interpretación de la Torá, que es el libro de cabecera de Chabad, el Tania, dice que el no judío no tiene Neyamá. Por eso cuando a veces hay gente que dice, no, Chabad son divinos, hacen un montón de cosas lindas y hay que, si quieren apoyar a un lugar, profundicen y sepan qué dicen antes de involucrarse. Y hay algunas cosas que se van a encontrar con muchas ideas que para mí son desagradables, antijudías y alejadas de la esencia religiosa. Alguien que piensa que el no judío no tiene Neyamá, para mí no tengo nada de qué hablar con eso. Está en otro mundo, está en otra sintonía. Entonces, las Neyamot las recibimos todos y está en el trabajo que cada uno hace desarrollarla, cultivarla, profundizarla, hacerla crecer o arruinarla o devolverla peor que la dio. Silvia dice, así debería ser el concepto de liderazgo en general, el tema del servicio, ¿no? Vamos haciendo como medio cambio de temas, pero sí, yo creo que el liderazgo se gana liderazgo sirviendo, y uno es líder sirviendo. Lamentablemente, no todos lo entienden así, y así nos va a veces como país, o como lo que sea. Irene o Tomás dicen, la versión cristiana dice derecho. A ver, no sé a qué se refieren. Claro, vos dijiste que el versículo 9, el sacerdocio, tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, cuando vos justamente dijiste que por deber. Acá dice por deber perpetuo. Sí, por eso te quería comentar que la que estoy leyendo dice por derecho, que es la de las sociedades bíblicas, la Santa Biblia.
Está buenísimo y voy a recurrir a mi amigo el hebreo para ver qué dice originalmente. No te estoy discutiendo. No, para sacarme la duda. No, capaz que es una traducción distinta al que hace la traducción acá. Vamos a sacar una duda. Mirá, dice, Beaitá laem que una lejucat olam. Y será para ellos, Beaitá laem, y será para ellos, que una, el sacerdocio, lejucat olam, jok, ley. O sea, claramente... Disculpame, vos aclaraste por qué era deber y no derecho. Ah. Yo como pie te puse, mirá, qué casualidad. Esta ella dice derecho. Pero está bien, me interesa porque a veces, tal vez esta traducción no es muy fiel, o la palabra da origen a doble traducción. No, yo entiendo lo que vos decís, pero me gustó chequearlo porque a veces uno tiene una traducción, por ejemplo, les voy a ver a por qué me refiero a esto. ¿Por qué el cristianismo sostiene que María era virgen? Porque la palabra del texto de Isaías que dice que una joven va a parir, en hebreo esa palabra puede ser traducida como doncella. Y doncella puede ser joven o puede ser virgen. La palabra da la posibilidad de interpretarla distinto. Por eso lo busqué, porque yo te entiendo lo que dijiste, pero a veces una palabra en hebreo puede tener un significado amplio o puede significar más de una cosa, y entonces puede ser que el mundo judío elija una traducción y el mundo cristiano elija otra traducción. En este caso, la verdad, jucat no es derecho, es obligación, es ley, es norma. Pero está bueno que lo trajiste para que nos permita a todos sacarnos esa duda y conocer por lo menos la diferencia a veces entre una cosa y otra. Bien, termino con los comentarios que hay acá. Eva dice, ¿no es importante la educación que le dan al hijo? No sé si es una pregunta o es una afirmación. Eva. Es decir, puede ser pregunta o puede ser afirmación. Es decir, si los padres, matrimonio mixto, le dan una educación judía, para mí el chico es judío. Bueno, está bien, Eva, y conceptualmente es clave lo que dijiste, para mí. Y para mí puedo coincidir, pero cuando uno quiere ser parte de una estructura, de una organización y de una comunidad, hay ciertas leyes que uno tiene que tener en cuenta porque eso es lo que te hace estar adentro o afuera. Le voy a poner un ejemplo tonto que justo puse hoy con alguien que hablaba. Súper tonto, nunca es aplicable los ejemplos, pero para qué sirve. Cuando había que vacunarse, a mi mujer le tocó, porque la llamaron, una Sputnik. No lo eligió, la vacunaron con Sputnik. Y después Estados Unidos declaró que no acepta que ingrese gente con esa vacuna. Y yo podría decir que para mí es buena, es mala la vacuna, me gusta más, me gusta menos, estoy de acuerdo. No importa. Si yo quiero ir a Estados Unidos, tengo que ponerme otra porque ellos no reconocen esa vacuna. Entonces, en este caso hay algo parecido. Yo puedo querer considerar a judío al que me parezca, el que come hamburguesas con forma de Maguen David, o el que baila Rikudim, o el que cumple toda Torah. Está bien, yo tengo el derecho de pensar y de sentir lo que yo quiera y está bien. Pero cuando hablamos de judaísmo organizado, movimientos y demás, hay que saber que lo que se fija es lo que hay que cumplir si uno quiere estar adentro. Quiere ser parte formalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago hoy o pienso hoy con esto? Yo creo que aquel que es hijo o hija de padre judío y madre no judía, pero se siente judío, yo creo que es judío y que necesita legalizar su situación. No se tiene que convertir, tiene que legalizar su judaidad. Y entonces tiene que completar el ritual, que ya sea la mikve, el brit milá o lo que le falte en función de que tenga y que no tenga. ¿Está bien, Eva? O sea, yo coincido con vos en cómo yo puedo definir a alguien o no, pero después me tengo que atener al marco regulatorio legal para todo esto. Armando aclara por chat directo a mí que él está de acuerdo, pero que habló de esto de la Neyamá porque lo escuchó otras veces, ¿sí?
Y también agrega que a lo largo de la historia muchas veces las doncellas eran vírgenes, sí, pero si uno, yo busqué en ese momento cuando estudié el tema en un diccionario y decía doncella, joven, virgen, o sea, uno puede tomar diferentes excepciones de la palabra, más allá de cómo haya evolucionado. María dice, dijiste que no se dice matrimonio mixto como se expresa entonces, se suele decir matrimonio interreligioso, porque mixto es jamón y queso, o mixto es hombre y mujer, o mixto es judío y no judío, o sea, ¿qué es mixto? Entonces en realidad se suele decir matrimonio interreligioso, para ser más preciso. Bueno, volvemos a compartir la Torá. Estábamos en el 9, fue el último que leímos. Acercarás al novillo al frente de la tienda de reunión y apoyará a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del novillo. Sacrificarás al novillo ante Adonai en la entrada de la tienda de reunión. Entonces, nada, un acto de inicio, de comienzo del rol del sacerdote, practicando un primer corbán, un primer sacrificio, con imposición de manos, que es algo que ya algo vimos y vamos a volver a ver más adelante cuando vuelva a aparecer más específico. Ay, con la sangre. Y Raquel agrega, nietos de abuelos judíos, si se sienten judíos, son reconocidos también. Cuando decís, Raquel, si se sienten judíos, ¿son reconocidos también? ¿Por qué decís también? Yo digo, cuando se sienten judíos no son reconocidos, no alcanza con sentirse judío. No entiendo la pregunta. A ver si te querés, Raquel. Estás desmuteada, Raquel. Ahí está, Tal vez que haya que legalizar, hay que legalizarlos como el otro ejemplo que diste. Bueno, es raro porque Raquel está desmuteada, pero no la escucho. Bueno, les cuento de esto lo que tal vez una cosa más genérica. Ah, no tenés micrófono. No, hijo de padre yo no dije que sea reconocido, yo dije que están peleando por reconocerlos, no están reconocidos. Uno puede considerar lo que cada uno quiera a nivel personal, pero a nivel institucional, un hijo de padre judío y madre no judía, acabo de decir que no, le falta legalizar su situación, o sea que no es judío, tiene que legalizar su situación. Por eso no entendía la pregunta. Como decís, están bien. Les cuento algo de los abuelos para que sepan y estamos. Para hacer aliyá o para ser beneficiado de alguno de los programas de viaje a Israel, si tu abuelo era judío, uno de los 4 abuelos, vos ya ya podés tener el beneficio de vivir Israel, o sea, de la ley del retorno, de hacer aliyá automáticamente, o podés tener el beneficio de algunos programas de viajes. Pero eso no significa que sea judío. Significa que el Estado de Israel te reconoce el derecho basado en una ley de 1952 de la Knesset que decía que si Hitler te hubiera matado por ser judío, ellos te dan el ingreso a Israel y te dan los beneficios de Israel. Entonces, el Estado nacional israelí, que no es una teocracia, que no es un Estado religioso, que no está gobernado por rabinos, te da el derecho como judío, pero no sos judío para la ley judía. Porque ese mismo Estado que te permite hacer aliyá y te da esos beneficios, si te querés casar, no te reconoce como judío. Si vos sos solamente nieto de un abuelo judío, o sos hijo de un padre judío, y te vas a casar en Israel, no sos judío para Israel. Si sos judío para la ley del retorno, no sos judío para Israel. ¿Está bien? Eso, para que quede claro esto de los abuelos y demás, y de los reconocimientos. ¿Y el hermano Daniel? ¿El hermano Daniel? Esto que te contaba, el hermano Daniel es reconocido para hacer aliyá por un juez y 4 le dijeron, no sos ni siquiera beneficiario de esa ley porque tu aspecto externo, sociológicamente, no sos judío. Por lo tanto, los jueces se apoyaron, por eso digo, no es un tema religioso, los jueces de Israel se apoyaron en su criterio y decidieron que el hermano Daniel
que era hijo de judíos, pero convertido al cristianismo, y era sacerdote cristiano, no pudiera ser beneficiario de la ley del retorno. Esa persona, si la mamá era judía y quería ir a un lugar ortodoxo, esa gente ortodoxa lo recibe como judío porque es judío, alágicamente. Pero para la ley del país es otra lógica. Y la ley decide del país lo que le parece mejor para ese país. No rabinos, sino juristas, miembros del Tribunal Supremo israelí. Bueno, Raquel me está diciendo, ¿y por qué los rabinos no revén esto? Raquel, estuve contando justamente todo el último tiempo, se está reviendo, que se está discutiendo y que está pretendiéndose cambiar en el lado liberal, no en ortodoxo. Los ortodoxos no están queriendo cambiar nada ni van a cambiar nada. Bien, sigamos. Tomarás de la sangre del novillo y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y el resto de la sangre derramarás sobre la base del altar, tomarás sobre el cebo. Todo esto es un típico sacrificio que ya estudiamos, ya leímos alguna vez, no quiero volver a entrar en los detalles. Seguimos con otro sacrificio de otro carnero que tomará sangre, el carnero, todo esto lo salteamos. Harás consumir todo el carnero sobre el altar, holocausto es ante Adonai, aroma grato, sacrificio ante Adonai es. Simplemente para recordarles que en los korbanot, en los sacrificios, estaba muy presente el aroma. Estaba la vista, estaba el tacto, estaba el gusto, estaba el oído y también estaba el aroma. Por los inciensos que se prendían y por el fuego, porque el asado, el animal quemado al fuego, produce ese aroma tan particular y es parte del ritual. Bueno, vuelvo al chat. Eva pregunta, ¿cuál es el beneficio del casamiento laico en Israel y qué beneficio tiene? No, Eva, lamento decirte que no existe el casamiento laico en Israel. Solo existe el casamiento religioso. Si la pareja es interreligiosa, más conocida como mixta, se tiene que ir a casar fuera de Israel. En Israel solo hay casamiento religioso. Con rabinato ortodoxo los judíos, con curas los católicos, con sacerdotes los cristianos, o con pastores, o con imanes los musulmanes. No hay casamiento laico en la legislación israelí. Es un tema legal israelí. La ley que se aprobó es que solamente reconocen el matrimonio religioso en Israel o el matrimonio laico que traigas de afuera de Israel. Entonces una pareja interreligiosa se casa en forma laica en Chipre o en algún otro lugar y vuelve a Israel y le reconocen el casamiento de Chipre. Pero en Israel no hay casamiento civil, es algo que no se aprobó por ley. Bettina me dice, ustedes me quieren distraer hoy, ¿no? No quieren leer. Me dice, cuando dice todo el corbán debía ser consumido, es porque no hay que dejar cosas pendientes que se puedan resolver para otro momento. No, eso va a ser en otros corbán cuando se hable de comer específicamente, porque acá se habla de quemar. No tiene que ver, todavía no habló de otra cosa que sea quemar en el fondo. Y va a decir, si los casa un amigo, no es válido, no es un casamiento civil. No es un casamiento laico, es una ceremonia privada de personas. Eso no es válido ni en Israel, ni en Argentina, ni en Chipre, ni en Madagascar. O sea, para que algo tenga institucionalidad, no existe que un amigo te case. Eso no tiene validez en ningún lugar del mundo. Eso no es válido. Volvemos al texto. Bueno, tomás otro carnero, apoyarás de vuelta las manos, sacrificás a carnero, tomás su sangre, pondrás sobre el lóbulo. Este era uno de los temas que quería hablar. Sacrificarás al carnero, está hablando del Cohen, ¿no? Tomarás de la sangre y pondrás sobre el lóbulo de la oreja de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de los hijos, la oreja derecha, y sobre el pulgar de su mano, la diestra, y sobre el pulgar de su pie derecho, trocearás la sangre sobre el altar en verde.
Estamos hablando de la consagración en la función. Están iniciando esta tarea los Kohanim. Y van a tener un ritual de iniciación, y en ese ritual pasa todo lo que vivimos, y además de lo que hablamos, se tiene que poner sangre en el lóbulo, en el dedo de la mano y el dedo del pie. Un ritual que no nos importa para nada, porque no se hace más, hace 2000 años que no se hace más, y es un ritual muy arcaico. Pero siempre cuando leemos esto les cuento algo que la Torá aprende, y es que cuando hay un dato tan específico de una parte del cuerpo en un lugar de la Torá, y en otro lugar de la Torá habla de la parte del cuerpo, pero sin ser tan específico, los rabinos hacen una vinculación y extienden una cosa a la otra. Entonces, por ejemplo, en otro lugar de la Torá va a decir, si querés, podés esclavizarte unos años. Cuando llegue el año sabático, libérate. No te puedes quedar esclavo de por vida. Ya fuiste esclavo en Egipto, Dios te sacó. Te va mal en los negocios, no tengo que pagar tus deudas. Estás en la Argentina y hay inflación y el dólar sube y todo un caos, estás endeudado en dólares. Bueno, entonces, esclavizate. Hasta el séptimo año. El séptimo año, año de sabático, se liberan los esclavos. Y ahí sale libre. Y dice, pero ponele que el esclavo diga, no, mi amo me trata muy bien, la verdad que me encariñé, estoy en la casa de él, no tengo problema, me quedo tranquilo. ¿Qué haces? Te podés quedar. Pero dice la Torá, hay que hacerle un agujerito en el lóbulo de la oreja para que recuerde que él no tenía que haber sido esclavo, que tenía que haber sido libre, y que él decidió ser esclavo. Y no dice dónde. Los rabinos aprenden por este texto que allá que dice agujero en la oreja, es en la oreja derecha. Porque acá dice oreja derecha. Nada, como para que vean cómo funciona el mundo rabínico y cómo van aprendiendo. Cuando hay cosas que la Torá no dice, buscan que la Torá se los diga de otra manera. Ese es el trabajo rabínico. Es descubrir en la Torá misma las pistas para contestar las preguntas que no tienen respuesta. Esa sería la lógica. Y eso es algo muy rabínico, muy clásico del estudio de la Torá. Bueno, tomarás de la sangre que está sobre el altar, la unción, rociarás sobre el alto, quedan consagrados, listo, ese es el ritual. Tomarás de carne del cebo, la cola, el cebo, todos seguimos con el ritual de investidura. También una hogaza de pan y una torta de pan amasado con aceite y un ojal del cesto de los panes ácimos que están en el Adonai. Pondrás todo sobre las palmas de las manos de Aarón y sobre las palmas de las manos de sus hijos y los levantarás en elevación ante Adonai. Y acá estamos frente a otro de los clásicos sacrificios, que no eran sacrificios, que es la elevación por mano. Esto también era una práctica muy común. Vos le entregabas algo de origen habitualmente vegetal, ya sea harina, pan, tortas, lo ponían en la mano y lo elevaban. Es otra de las formas de ritual en la antigüedad. Por supuesto que uno podría pensar en un montón de simbolismos. A mí me gustaría decirles que el simbolismo es entregar y que el otro eleve lo que vos entregaste. Y eso, amigos, es un simbolismo espiritual maravilloso. Vos querés tener una vida espiritual, buscá darle algo a alguien. Dar al otro es un acto espiritual. Y el que recibe, no recibe para disfrutar, recibe para seguir elevando lo que el otro le dio. Y eso es a veces lo que más cuesta. Cuando vos recibís algo de otro, no te lo quedes como está. Elevá eso que te dieron, mejorá lo que te dieron. Si yo soy padre o abuelo y le doy algo a mi hijo o a mi nieto, no es para que lo deje como se lo di, es para que lo mejore. Heredar no es
ganar sin trabajar. Heredar es recibir para que desde ahí uno mejore lo que recibe. Y si tenés hijos o tenés nietos y querés pensar en cómo hacerle mejor la vida, no pienses cuánto le vas a dejar. Pensá cómo hacer para que lo que vos le dejes, él lo eleve. Y esa es la educación de un padre, de un abuelo, a un hijo, a un nieto. Y a veces hay más puesto en cuánto que en cómo. Y hay hijos y hay nietos que esperan recibir para no trabajar. Heredar para no esforzarse. En realidad venimos al mundo a elevar, a desarrollar la llamada del alma, con trabajo, con entrega, con servicio. No para que... Yo sé que muchos trabajamos mucho para que nuestros hijos o nuestros nietos tengan algún beneficio en el trabajo. Pero no es un beneficio que los haga no trabajar. Es un beneficio que los haga trabajar desde un punto más elevado para que sigan elevando. No para que no trabajen. Así que es un simbolismo muy fuerte, muy lindo este. Tengo un par de chats más. ¿Por qué el Pasuk 23 repite el Pasuk 2? Uy, qué técnico que estás, Tomás. No sé de memoria, tengo que volver al texto. Perdón, vos sos el que decís que cuando reitera algo, por algo más, prácticamente duplica. No, en el comienzo es una descripción genérica y después va a toma un primer novillo, hace esto, toma el segundo novillo, hace esto. El primero es más una descripción genérica y después en el detalle. La Torá dice que cuando vos decís genérico, detalle, en ese orden, significa que la ley es el detalle. Cuando es al revés, la ley es la genérica, pero es muy técnico, eso tiene que ver con cómo se resuelve después leyes de todo esto. En este caso, hoy ya no cambia porque no tiene aplicación, ¿sí? Tal vez algún día reconstruyamos el templo, yo espero que no, y vuelva a esta práctica, yo espero que no, y ahí será problema de los que tengan que resolver. O sea, lo que les quiero decir es que si se reconstruye el templo y vuelven los sacrificios, yo me dedico a otra cosa, amigos. Algunos vayan preparando laburo donde tengan laburo para mí, porque yo me retiro y me dedico a otra cosa. No solamente porque no sea Cohen de estirpe, no tengo pedigrí de Cohen, sino porque estoy en contra de todos esos rituales. No, de ninguna manera volvería a esos rituales. Eso estaría diciendo que por más que quieran, no pueden dejar de ser Kohanim, tal cual. No sé, supongo que lo escribió Betina. Pero sí, el ser Cohen es una obligación. Sos hijo de Cohen, sos Cohen. Si bien está acompañado de mucho honor y de mucho, nadie se resistiría, pasó en la historia del pueblo judío que hubo Kohanim que querían casarse con una mujer de otra tribu, de otro pueblo, de otro lugar, y no se puede, y pierden la Kohanut. Y perdieron la Kohanut. O sea, pueden rebelarse. Entonces, van en contra de la ley y pierden la Kohanut. Pero son Kohanim. Después abandonan su Kohanut por rebeldía. Pero no se le pregunta a cada hijo: ¿te gustaría trabajar con papá? ¿Querés seguir en la fábrica de papá? ¿Querés empezar en la...? No, vas. Es lo que te tocó. Así era por lo menos antiguamente. Y Tomás dice, la Torá es el antiplan. A ver. Lo traje a la realidad nuestra. Acabas de decir que no podés, o sea, cuando vos no podés heredar. Ah, perfecto, ahora sí. De arriba, que te vengan las cosas de arriba, bueno, fuerte. Tomás, no quiero entrar en discusión política, ¿no? Pero esa para mí es la sabiduría de Torá. Entiende que nadie, bueno, todos supongo que piensan lo mismo, nadie desarrolla su dignidad, se siente bien como ser humano,
si recibe como dádivas todo lo que va a tener en la vida. Digamos, a la gente le gusta ganarse sus cosas. Nadie quiere esto. Los planes son claramente una respuesta transitoria a una situación de crisis. Después, hay utilización política, todo lo que ustedes quieran, yo no quiero hablar de eso, pero quien ideologiza y piensa sanamente, tiene que entender que un plan social es una herramienta en el medio de una desesperación de una situación crítica. Nunca es una solución permanente. Nadie debiera vivir de esa manera. De hecho, yo hice un casamiento el sábado y le conté a los novios en el casamiento, algo que ustedes ya deben saber, pero lo traigo y así vamos cerrando el encuentro hoy, y de paso le contesto a Eva que tampoco con mujeres divorciadas, tal cual. Un Cohen se casa con una mujer divorciada, pierde la Quanutz. Queda afuera. O sea, uno puede rebelarse, pero si no, sos... yo le contaba a los novios el sábado que hay una ley muy linda que es Tzedakah. Y que Tzedakah es el intento de construir un mundo más justo. Y la manera en la que el mundo judío decidió que había que construir un mundo más justo es diciendo que cada uno de los que gane en la vida debe donar el 10% de lo que gane para los que menos posibilidades tienen. Entonces, cuando se plantea esta ley, uno podría decir, bueno, dividamos al mundo en dos. Están los que ganan por encima del mínimo de subsistencia y deben donar el 10% de lo que ganan, y los que ganan por debajo del nivel de subsistencia y deben recibir de los que donaron para llegar al nivel de subsistencia. ¿Está bien? Bueno, el mundo rabínico no decidió eso. Dijo, no se divide. Alguien está desmuteado y encima con sonidos en la compu. Pues no son míos esos ruidos. Ahí está. Entonces, el mundo rabínico decidió que no se divide en la mitad o no importa, en la proporción. Todos deben darse de acá. Los que ganan más y los que ganan por debajo de la línea recibirán de acá de forma tal que les permita vivir por encima de la línea y que les sobre un 10% para también donar. Y me decía, pero pará, dale 10% menos o dale un poco menos y listo, ¿para qué le vas a dar? Y porque nadie tiene dignidad no solamente si no gana para sí, sino da a otro. O sea, fíjate, el pensamiento rabínico es más que eso. No es solamente es digno el que se gana su sustento. No, es digno el que se gana su sustento como sea y además da al que no se lo ganó. Y si no llegaste a ese mínimo, que te den para que llegues a ese mínimo y puedas dar igual. O sea, coincido 100%, es una filosofía de vida muy sabia, valorar a la persona y reconocer que ganar y producir y tener por derecho y mérito propio y por esfuerzo y sacrificio es una dignidad enorme. Y es entender que puede haber momentos en tu vida o circunstancias de tu vida que son ajenas a vos, porque naciste en una casa muy pobre, porque te tocó una desgracia muy grande, porque te pasó algo muy terrible, porque lo que sea, que circunstancialmente, momentáneamente o toda tu vida no puedas llegar a ese mínimo. No te preocupes, tu sociedad y tu comunidad es responsable por vos. Te van a ayudar y te van a cubrir. Pero porque hubo una situación que a vos te impidió ejercer tu talento, tu esfuerzo y tu sacrificio para ganar para vos y para dar a otros. Acá Claudio, no sé si pregunta o afirma, para la Torá el mérito es importante. Si es una pregunta, te digo 100% sí, para la vida el mérito es importante. No es lo único. Y lo que hay que entender siempre es que no todos partimos del mismo punto. O sea, no seamos injustos en comparar simplemente el mérito como único valor. No es nunca el único valor porque sería injusto. Porque yo tuve la suerte de crecer en una casa con padre y madre que trabajaban los dos, que me educaron de chiquito, que me dieron de comer, que me mandaron a una escuela privada,
Y hay gente que no tuvo esas. Entonces, ¿yo qué mérito tuve en haber nacido en esa casa? Ninguno. Y entonces, cuando salgo al mercado laboral con el de al lado, que le faltaba la comida, que tuvo una alimentación deficiente, que no fue una escuela privada, que no tuvo el amor de sus padres, que no tuvo a los dos padres juntos, no competimos de igual a igual. Entonces, el mérito es importante, pero no es solamente el mérito. Porque no partimos todos del mismo lugar. Hoy están muy comentadores. Silvia dice, también se da en padres de elevado nivel económico que quieren dejarles solucionada la vida de sus hijos económicamente y los arruinan. Y sí, pasa mucho. Por eso yo les dije, den para que los que reciben eleven. Acuérdense esa imagen de los Konim, que para mí es fantástica. Amigos del alma, los saludo, buenas noches, que descansen. Nos vemos en Shabbat o el martes que viene. Chau, chau. Hasta Shabbat. Gracias.